Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Y uno de los temas a desarrollar esta noche, una persecución de película entre un presunto delincuente y la Policía Nacional. Después de un largo recorrido, terminó en la detención de este presunto malviviente. Yo le intercepté sobre Gaudioso Núñez y él pasa, me choca de frente, me choca a mi lado. La camioneta se sube las dos ruedas para arriba, tipo de película, como se dice. Varios destrozos dejó a otros ciudadanos que estaban estacionados, inclusive estaban circulando. A los neumáticos se dispararon, como ustedes pueden divisar. Buenas tardes, ¿cómo están? En Limpio detuvieron a una mujer que intentó registrar a un niño como suyo. Los médicos dieron aviso a la policía. Ya podemos hablar contigo un ratito. Nombre de esta mujer que está detenida actualmente por este hecho, comisario. Noelia Raquel Aguilera, paraguaya, soltera, 30 años. Ella negó todo, que solamente estaba ayudando a la familia. La madre biológica dijo lo contrario. Así mismo. Que la mujer quería llevarle a su hijo. Sí, quería quitarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? También vamos a hablar de esto. ¿Recuerdan a la pareja que se vio involucrada en un incidente en Juan León Mallorquín? Nuevamente ambos involucrados en otro incidente, pero en esta oportunidad en el Iguazú. Ambos quedaron detenidos. Ayer a la noche nuevamente tuvimos un episodio justamente protagonizado por esta pareja. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que vas a decir? Está tranquilo, mamá. No te estoy mirando a vos. Decía otra cosa. Él es el que me agarró. Mira un poco cómo me agarró. La persona llamadora se identificó con el nombre de Lorena Torres, pidiendo justamente auxilio por un hecho de violencia que ella estaba sufriendo en ese momento. ¿Dónde ya? De Tabuma, pio. Tranquilo, pio. De Tabuma, pio. Por algo llamé, ¿verdad? Si no, no lo haría. Mira lo que me hiciste. Y el columbario del cementerio de La Recoleta es el único habilitado para la inhumación de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. Como este sector ya está a punto de colapsar, en el cementerio del Sur van a habilitar unas 70 fosas. Esta es la zona autorizada para que cuando el cementerio de La Recoleta esté lleno, nosotros podamos inhumar a la gente que muere por COVID, ¿verdad? Acá va a ir bajo tierra en casi 80 cuerpos. Está previsto esto para en su momento. ¿Cuántos metros se tiene que cavar para cada cuerpo? ¿Cuántos metros más? 2 nos piden, 1,5 a 2. Y Recoleta cuenta con 130, 150 lugares, que todavía hay lugares en el cementerio de La Recoleta. Después ya viene acá. Y un tema destacado de esta jornada, esta persecución de película que arrancaba en el Mercado 4 y terminaba sobre la avenida Eusebio Ayala. Todos los detalles con Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Buenas noches, el saludo a vos y a todos los televidentes. Un sitio específico en donde se producía o se iniciaba esta persecución es una estación de servicios que está ubicada en pleno Mercado 4, en la zona en donde confluyen las calles, en este caso Rodríguez de Francia y la avenida Fernando de la Mora. Estas son las primeras imágenes de cómo se iniciaba la persecución en ese sector. ¿Cómo es que la policía finalmente da intervención? Y es cuando ya les alerta la camioneta cuyos ocupantes se encontraban
una actitud bastante sospechosa. Cuando intentaron identificar a sus ocupantes, rápidamente estos ya se dieron a la fuga y de esta manera se iniciaba una persecución que se extendió a lo largo de la avenida Eusebio Ayala hasta la zona de Bruno Guyari. En este caso, Eusebio Ayala entre Bruno Guyari y Amancio González. Este es el sector a una cuadra en donde se iniciaba la persecución. Finalmente, a lo largo de la avenida Eusebio Ayala, la camioneta sospechosa intenta retomar sobre el carril que conduce al centro de nuestra ciudad capital y ya en ese punto es interceptado por varias patrulleras de la comisaría séptima, que es la interviniente. Allí, una vez que interceptan el vehículo, logran detener a un hombre que en todo momento también ya opuso resistencia y a su acompañante. Él fue identificado como Leonardo Federico Torres Ríos, hombre con varios antecedentes penales. Inclusive ya habíamos hecho seguimientos de otros casos, como por ejemplo aquellos en donde se hacía pasar por inspector, se hacía pasar también por funcionario de la Municipalidad de Asunción, funcionario del Ministerio Público, e incautaban de manera irregular. Es un especialista, tiene cierta fijación en las máquinas tragamonedas. De hecho, cuando se producía la inspección de esta camioneta, se encontraron prendas que llevaban las inscripciones de algunos municipios. En tal sentido, el hombre que fue identificado de esta manera, se habla de que sus antecedentes son numerosos, desde hurto hasta apropiación y así también estafa, producción de documentos no auténticos. Cuando la policía intercepta la camioneta, se produce un impacto que le produce una herida a la altura de la cabeza al conocido delincuente. Por lo tanto, igual con esa herida, él pudo ser reducido y trasladado al hospital del trauma. Una patrullera intentó identificar a estas dos personas que se encontraban en un sector, lo que nosotros llamamos críticos, por los últimos hechos de hurto de vehículos aquí en la zona del Seminario Metropolitano. O sea, ¿se tiene la presunción de que pretendían cometer algún ilícito, comisario? Es la presunción que tenemos y lo que más alimenta esa presunción es la cantidad de antecedentes que cuenta este conductor, en varios de ellos condenados por hechos graves. ¿A bordo de qué patrulla usted se encontraba al momento de la persecución? La móvil 74. La móvil 74. ¿La que está ahí al frente? Sí. Sí. ¿Ustedes chocaron frontalmente con como nosotros no guiamos por el sistema de radio, yo le intercepté sobre Gaudioso Núñez y esta persona me quedé porque una señora con su vehículo estaba enfrente de mí y yo le intercepté una vez, una cuadra antes le intercepté y él pasa, me choca de frente, me choca a mi lado y la camioneta se sube las dos ruedas para arriba, tipo de película como se dice. ¿Alguna vez ya participó en una persecución así oficial? Y con experiencia la primera vez. La primera vez. Con un resultado positivo. Positivo, digámosle, ahora se están verificando y varios destrozos dieron a otros ciudadanos. A medida que ustedes avanzaran también chocaron contra otros vehículos. La camioneta sí, varios destrozos dejó a otros ciudadanos que estaban estacionados, inclusive estaban circulando. Solo para aclarar, ¿hubo intercambio de disparos? ¿Ustedes tuvieron que disparar hacia los neumáticos? A los neumáticos se disparó, como ustedes pueden divisar. Bueno, de esta manera la intervención efectivamente se trataba del suboficial superior Diego Sosa, uno de los intervenientes que logró interceptar esta camioneta. También, si bien la policía pudo aprehender tanto al hombre como a Cintia Odina Riveros Núñez, de 35 años, quien dice ser su pareja, no se descarta la posibilidad de que otros integrantes de una gavilla hayan descendido del vehículo a lo largo de la persecución. En un punto sobre la calle Gaudioso Núñez lograron impactar inclusive contra otros 3 vehículos particulares. 3 patrulleras de la comisaría séptima también resultaron abolladas durante esta persecución. Con respecto a los daños ocasionados y a la figura penal que en principio podría analizar la Fiscalía para una imputación, conversamos con el fiscal Fabián Centurión. También el informe sobre los daños que sufrieron los vehículos de la Patrullera Nacional, así como también particulares seguramente, pero para los cuales tendrán sus propias acciones judiciales, si es que para los perjudicados. Y bueno, en cuanto al procedimiento judicial, esta gente van a estar detenidas por lo menos por los destrozos provocados
a los vehículos policiales. Por otra parte, si bien esa camioneta fue denunciada y figura bajo el nombre de apropiación, falta determinar en qué circunstancias finalmente fue hurtada la misma. Ahora bien, cuando estaba en pleno procedimiento la Policía Nacional, apareció en el sitio un hombre, fue víctima de este sujeto, quien en una ocasión simuló ser un policía a bordo de esa misma camioneta, simuló una intervención y finalmente incautó, entre comillas, una máquina tragamonedas. El testimonio de la víctima. Yo tenía en este caso la tragamoneda afuera, candadeado con cadena y todo. El tipo se fue. No sé si habrá aprovechado mi ausencia, poco luego salgo. Por cuestiones de trabajo o por hacer algunas cosas salgo. Entonces, a la siesta, a la 1, se fue mi hija. Le vio que estaba rondando, se bajó y le pidió los documentos de la máquina, de la tragamoneda. Y le dijo, mi papá tiene. ¿Y dónde está tu papá? Y salió, enseguida viene. Y le voy a llamar, le dijo, no me importa, no le llame, yo voy a llevar esto. Tenía un chaleco de Policía Nacional. ¿Policía Nacional? ¿En esa camioneta? En esa camioneta, o por él. Por él, no. ¿Pero él estaba en esa camioneta? Esa camioneta, el mismo, HBF, acá tengo todos los datos. La Policía Nacional tiene la sospecha de que ellos se encontraban en inmediaciones del Mercado 4 con el objetivo de aparentemente tenían la intención de hurtar algún tipo de vehículo, estaban operando de esa manera. Del interior de esa camioneta se incautaron varios elementos como también bebidas alcohólicas, estaban ingiriendo alcohol al momento en que se realizaban o estaban realizando, entre comillas, el trabajo de campo a fin de determinar a su próxima víctima. Haciendo un poco un recuento, Alexis, este señor, el detenido, se hacía pasar por funcionario municipal. Funcionario municipal, policía. Policía, muchas veces también simulaba ser un asistente fiscal, por eso no se descarta que existan más víctimas. Fueron apareciendo a lo largo de la tarde y otras también podrían radicar sus denuncias. Teniendo en cuenta el tema de la zona de influencia, cerca de Ñembú aparecía una víctima, no se descarta que pequeños comercios que cuentan con tragamonedas serían otras víctimas, ¿no? De hecho, el sospechoso, Juan, años atrás ya fue detenido en compañía de su hermana en aquel entonces, cuando fueron sorprendidos realizando procedimientos irregulares, simulando ser funcionarios municipales e incautando inclusive en aquel entonces varias máquinas tragamonedas. Exactamente, bueno, la gente que tenga algún tipo de información puede acercar a la Fiscalía para mayor información. Gracias, Alexis. Será hasta la próxima. Y en la ciudad de Limpio, una mujer fue detenida tras intentar registrar como hijo suyo a una criatura, por supuesto, ajena. Las autoridades del hospital regional dieron aviso a la Policía Nacional porque supuestamente la mamá biológica del recién nacido estaba siendo presionada. ¿Ya podemos hablar contigo un ratito? Noelia Raquel Aguilera, de 30 años, fue detenida por la policía tras intentar registrar con su apellido a un recién nacido ajeno en el Hospital Materno Infantil de Limpio. Los directivos del hospital dieron aviso a las autoridades tras percatarse que la madre biológica estaba siendo presionada por la mujer, tanto como por el padre biológico para que entregue la criatura. Está en poder de la madre todavía. ¿Y el padre qué responsabilidad tiene teniendo en cuenta que él supuestamente quiso dar la criatura a comisario? Y él está prófugo por el momento. ¿Se lo está buscando también? Sí. ¿El nombre de esta mujer que está detenida actualmente por este hecho, comisario? Noelia Raquel Aguilera, paraguaya soltera, 30 años. Domiciliada en la compañía Marín Cagüí de Luque. No tiene antecedentes. ¿A qué se dedica la mujer? Es ama de casa. ¿Ya adujo aquella en sede policial? ¿Dijo algo al respecto o se llamó al silencio? Ella negó todo, que solamente estaba ayudando a la familia. Como es de escasos recursos, entonces solamente estaba ayudando, no tiene ninguna mala intención. Pero la madre biológica dijo lo contrario. Así mismo. Que la mujer quería llevarle a su hijo. Sí, quería quitarle. Van a darle un seguimiento en la jornada de hoy, comisario, atendiendo que es grave, por detrás puede existir la posibilidad de trata de personas, entre otras sospechas también.
Exactamente, ya está en conocimiento de la fiscalía. Hoy se va a ir a declarar y vamos a ver qué se hace después. ¿La madre sigue hospitalizada con la criatura o ya se le dio de alta? Ayer tenía que salir ya. Sí. ¿La mujer que está detenida ya se presentó a declarar o todavía? Todavía no. ¿No tiene antecedentes? No tiene antecedentes. En el transcurso de la mañana de este viernes, Noelia fue llevada hasta la sede del Ministerio Público para prestar declaración. Además, ya se impartió orden de detención contra el padre biológico del recién nacido, quien habría actuado en complicidad de la mujer, dándose a la fuga tras la intervención de la policía. Según fuentes, muchas personas recurren a esta práctica ilegal para eludir la ley de adopciones. Sin embargo, cabe recordar que el hecho es considerado como un delito, ya que vulnera el derecho de los niños y los expone a situaciones peligrosas como la trata de personas. Día de viernes absolutamente inestable, un enero muy atípico que estamos viviendo. Y fíjense las imágenes que vamos a compartir. Esto es exteriores, el sol radiante hasta ahora todavía 19,16. Pero ¿hace cuánto? Hace 20, 30 minutos registrábamos una lluvia bastante fuerte que se estaba dando prácticamente en toda la zona de Asunción y área metropolitana también. Previo a eso teníamos nuevamente mucho calor, mucho sol, es decir, hemos pasado por casi todas las etapas en este día y mucha atención porque vamos a compartir con ustedes a partir de ahora la alerta meteorológica que está vigente, fenómeno que se espera. Mucha atención con esto. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Todos estos fenómenos de forma muy puntual y de corta duración. Esto fue emitido hace instantes nada más, 18,55, y se lee lo siguiente. Tormentas siguen activas en la región oriental y es probable la ocurrencia en forma puntual de fenómenos de tiempo severo, especialmente lluvias y tormentas fuertes y de corta duración. Esa es la característica principal en estos días, por lo menos hasta las primeras horas de la noche. Zona de cobertura, centro, este y sureste de la región oriental, es decir, presten atención los siguientes departamentos: sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, centro y norte de Paraguarí, Alto Paraná, centro y norte de Central. Así que mucha atención con ese detalle. Se van a presentar o se podrían presentar precipitaciones e incluso la eventual caída de granizos. Vamos a más información porque dos motosaltantes atacaron a propietarios de un comercio en la zona de Tomás Romero Pereira. Los mismos se alzaron con dinero en efectivo. Las víctimas finalmente terminaron persiguiendo a estos delincuentes, atropellaron a los dos, pero se fugaron y se escondieron en una zona boscosa. Así llegaban motochorros para concretar un nuevo ataque en el nordeste de Itapúa, esta vez a un comercio de la ciudad de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira. Los maleantes a punta de arma de fuego se alzaron con casi 2 millones de guaraníes tras reducir con violencia a los propietarios de este mini market. Sí, así mismo la comisaría 16 María Auxiliadora nos comunicó un supuesto hecho de robo agravado, también incautación de una motocicleta abandonada. Ocurrido el día de ayer a las 20 horas aproximadamente en el interior de un local comercial ubicado en el barrio San José Obrero de la ciudad de María Auxiliadora, donde resultó víctima Ricardo José Vera, paraguayo casado de 42 años de edad, comerciante, consistente en dinero en efectivo, la suma de 1.500.000 guaraníes. Tras abordar su biciclo, delincuentes fueron perseguidos por una de las víctimas, quien abordó su automóvil e inició una persecución de película en un camino despoblado. Atropelló a los maleantes, quienes efectuaron varios disparos y de esa manera lograron internarse en una zona boscosa. Y según manifestación de la víctima, se encontraba en su local comercial, quien estaba realizando limpieza como para el cierre ya. En un momento dado fue interceptado por estos dos sujetos. O sea, llega dos personas de género masculino a bordo de una motocicleta, en donde el acompañante desciende el biciclo, desenfundando un arma de fuego, intimidándole a la víctima. Posterior se apoderó del dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora
y para luego se dieron la fuga, en donde la víctima abordó su vehículo persiguiéndole a los supuestos autores. Posterior, en una zona boscosa, la víctima le atropelló a estos sujetos en la parte trasera. La víctima no tuvo de otra que detener la marcha y poner a salvo su vida. Los delincuentes se llevaron el botín y abandonaron la motocicleta utilizada para el asalto. En donde los sindicados cayéndose en el suelo, posterior se internaron en una zona boscosa. Sí, así mismo personal jurisdiccional con apoyo de investigaciones realizaron la búsqueda en un bosque en donde no resultó con positivo. Efectivos policiales rodearon el bosque en donde estaban escondidos los delincuentes, pero hasta el momento no se logró detener a los mismos. Continúan las averiguaciones en este punto del departamento de Itapúa. Vamos al reporte COVID de la fecha. Ministerio de Salud, 29 de enero, procesamos 3.275 muestras, 969 positivos y todos son casos comunitarios. 12 nuevos fallecidos y con esto el total llega a la cifra de 2.693. 774 internados, 255 en terapia intensiva. Continúa subiendo y es la cifra más alta registrada en lo que concierne a cuidados intensivos hasta el momento. 774 recuperados, sumando así 106.883. Total de confirmados 131.886. Vamos al reporte por franja etaria. A ver qué dice este tuit del Ministerio de Salud. Señala, de 40 a 59 años tenemos 6 casos y 60 años y más tenemos 6 casos también. Con respecto a las zonas de procedencia, a ver qué dice a la zona de Asunción, Central, Alto Paraná, Misiones, Paraguarí y también el departamento de Amambay. Nuevamente los departamentos que están ahí en la mira, que generan mucha preocupación al Ministerio de Salud. Reiteramos las cifras de esta jornada. Tenemos 969 positivos y 12 nuevos fallecidos. Momento de contactar con el este del país. Vamos hasta el Alto Paraná junto al compañero Luis Gavilán, quien nos va a dar un par de reportes acerca de la ola de inseguridad que no solamente afecta al Alto Paraná, sino a todo el país. Hola Luis, buenas tardes. Totalmente, Aníbal, buenas tardes para vos, los compañeros y nuestra calificada de la audiencia. Es cierto, ayer reportábamos un multimillonario asalto después de mucho tiempo, un transportador de valores, de caudales en este caso, que fue interceptado por un grupo comando y se habla de más de 1.600 millones de guaraníes en efectivo. Hoy la ola de asaltos no cesó, no paró en distintos barrios, incluso hay una víctima que a estas horas se encuentra hospitalizada, ha sido intervenida quirúrgicamente, propietario de un negocio que se ubica en el kilómetro 14, lado Mundaú, de la ciudad de Minga, Guazú, prácticamente paralela a la ruta Paraguay 2. Él estaba por ingresar a su local cuando fue interceptado por los motochorros que llegaron en 2 motocicletas. Sabían perfectamente el movimiento de la víctima y en este caso hay que decirlo, él intentó resistirse, pero los delincuentes lo terminaron baleando. El oficial David Mendoza junto a todo su equipo ha llegado al lugar a recoger testimonios y ya se abocan al trabajo investigativo para tratar de obtener datos sobre los malhechores que se llevaron también dinero en efectivo. Hay imágenes de una estación de servicios aledaña a ese local que ha servido para que inicien justamente la tarea de identificación de los autores de este violento asalto. Llegaron 2 personas a pie a este local comercial, fueron recibidos por el dueño y se hicieron pasar por clientes, después ya lo encañonaron, le intimaron a entregar las pertenencias. En ese momento aparentemente el propietario del local intentó reaccionar por los supuestos autores,
¿Quiénes? ¿Serían dos o cuatro? Serían dos los que ingresaron al local. Ingresaron al local, dos personas como le dijeron que llegaron a pie. Sí. Dos personas que llegaron a pie. Hicieron reacción de una vez que dispararon, que le hirieron al dueño del local. Este cayó afuera, ellos ingresaron, uno de ellos quedó con la víctima, el otro ingresó a la caja registradora aparentemente. Y en ese momento llegaron otros dos cómplices a bordo de motocicletas, las dos de color azul, tipo cobrador. Y le rescataban a las dos personas, los dos supuestos autores. Tomaron ambos caminos diferentes. Uno fue hacia el kilómetro 16 y el otro hacia el kilómetro 14 hacia el río Mondavi. Muy bien, escuchábamos al oficial David Mendoza explicando esta situación realmente terrible, la inseguridad. Aparentemente empezaron con todo el bautismo al nuevo ministro del Interior, los delincuentes en esta zona del país. Unos kilómetros antes, kilómetro 9, en este caso Acaraí de Ciudad del Este, los malhechores 30 minutos antes hicieron de las suyas. Se metieron a robar y conocían perfectamente el movimiento de la empresa a una distribuidora de hierros, porque se puede observar en cámaras de circuito cerrado cómo fueron directamente a interceptar a los funcionarios de la administración a fin de que entregaran el dinero que hoy iba a ser depositado justamente a última hora en un banco de plaza. Se habla, según el arqueo final, de unos 35 a 40 millones de guaraníes. Los delincuentes huyeron en una motocicleta, finalmente abordaron un vehículo del tipo Toyota Corona Premio y abandonaron este rodado en la zona del kilómetro 10 a Mondavi, en este caso de Ciudad del Este. La policía está analizando justamente estas imágenes para tratar de identificar también a estos malhechores que actuaron sumamente rápido, tenían información calificada, privilegiada del manejo interno administrativo de este local y por ende el botín de casi 40 millones de guaraníes, según explica el oficial interviniente Esteban Flecha. A las 12:20 horas, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al local comercial e ingresaron, automáticamente desenfundaron uno de ellos un arma de fuego y ingresaron y lo intimó al cajera, apoderándose de una mochila en el cual cargaron el producto de la recaudación del día que auxiliaría los 30 millones de guaraníes. Posteriormente, estos sujetos desconocidos se dieron a la fuga a bordo de la misma motocicleta y a cuadra del lugar abandonaron la motocicleta en una casa particular y abordaron un automóvil de la marca Toyota Premio, ¿verdad? Modelo 2008, y en ese se dieron a la fuga. Rápidamente las víctimas, ¿verdad?, se comunicaron con el operador del sistema 911 y alertaron los personales policiales, acudieron de varias dependencias, nuestra dependencia también de investigación de delitos, y se dio una redada y una persecución se dirigieron los supuestos autores hacia la zona de Presidente Franco, kilómetro 9, Fondo Mondavi. A 15 kilómetros aproximadamente ellos abandonaron el vehículo y se internaron en el bosque. Expresiones del oficial Esteban Flecha, que junto a su equipo de trabajo ha llegado para indagar en relación a este violento asalto con botín millonario. Hay que decir que el vehículo que abordaron ya estaba esperando en una vivienda particular. Ellos ingresaron al local dejando una moto en ese sitio, huyeron en la moto y allí tomaron ese vehículo. El vehículo no está denunciado como robado, pero sí, según los datos del registro del automotor, la persona a quien pertenece, justamente ya identificada plenamente, según los datos, cuenta con antecedentes penales. La policía no quiso dar mayores datos en relación a esto, pero sí confirmó que ya se identificó al presunto propietario de este rodado. Hechos violentos, sí, asaltos por doquier, sí, aquí en el este del país, Aníbal. Sí, Luis, antes de cerrar este contacto, hablar un poquito de este caso que cala muy hondo, muy profundo, ¿verdad? Porque y ya es de estado público. 4 integrantes de una familia de Hernandarias fallecieron desgraciadamente y a consecuencia del COVID, Luis. Sí, terrible, trágica la situación para toda la familia Ramírez de la ciudad de Hernandarias.
Hace 5 meses fallecía el primer integrante, muy joven aún, hay que destacar. En octubre falleció el primer integrante, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. En octubre, tengo entendido, falleció el primer hijo. Sí, así mismo. Y en a inicios de este mes de enero fallece el segundo. Y antes de ayer fallece el padre de familia y hoy amanece ya sin vida la madre. Son 4 integrantes, quedaron 2 de 6, 2 mujeres ya mayores también, que quedan destrozadas evidentemente. Por supuesto. Todas estas personas, hay que decir, fallecieron a consecuencia del COVID-19 y hay que decir de que los contagios se dieron en momentos diferentes, porque el primero falleció en octubre, el segundo integrante de la familia, conocido también por su trayectoria como músico en el Alto Paraná, fallece a inicios de este mes de enero, los primeros días, y ahora se da el fallecimiento de los padres. Realmente es terrible, es trágico, llama a la reflexión, hay preocupación en las autoridades sanitarias porque esto desbordó, se descontroló, estamos ya con el pico de ocupación de camas en UTI, es la segunda ola ya prácticamente confirmado por los referentes de la 10ª región sanitaria, que hablan de contagios masivos nuevamente, lastimosamente, aquí en el este del país, Aníbal. Y bueno, en las próximas horas nos íbamos a tratar de contactar con la familia, con los que sobreviven a estas personas, porque tenemos entendido que están con complicaciones económicas debido a este largo trajinar por los hospitales en procura de recuperarlos con vida, que lastimosamente no sucedió. Totalmente, un largo periplo de meses, de angustia, de mucho trajín y gasto. Estamos hablando de que, a pesar de que todos fueron tratados, ojo con este detalle, en el Hospital Integrado IPS, el Ministerio de Salud Pública gastaron un dineral con medicamentos principalmente para la unidad de terapia intensiva. Se adeudaron porque es una familia de clase media. Entonces venían solicitando la ayuda solidaria. De hecho, mucha gente ya se acercó para aportar y tenemos justamente todo acordado para, en medio de este dolor, evidentemente, mañana tener una breve charla con uno de los integrantes cercanos justamente a las 2 hermanas que quedan de esta familia Ramírez de Hernandarias, para conocer esos detalles y poder también ayudar a esta familia. Realmente trágica situación que se da en Hernandarias. No conocemos de otro caso en el país, sí fuera de nuestro territorio, pero aquí en el país aparentemente es el primer caso donde prácticamente toda una familia y en corto tiempo fallece a consecuencia del COVID. Bueno, Luis, cerramos este contacto. Muchísimas gracias por los datos proveídos y saludos a todos los esteños. Igual, un abrazo para vos y los compañeros. Bueno, Luis Gavilán, nuestro compañero desde el Alto Paraná, reportándonos de las novedades, tanto en seguridad como también en este tema que conmueve a muchos, por supuesto, la muerte de 4 integrantes de una misma familia a consecuencia del COVID-19. En otra noticia, videos grabados en un día de mucha lluvia en el Instituto Nacional del Cáncer revela el grave estado en el que se encontraría el edificio, pues presenta, según las imágenes que vamos a compartir y ver, goteras en varias partes. Incluso señalan que en las salas de cirugía, si bien existen promesas de mejorar la infraestructura, eso llevaría tiempo porque la situación, incluso si no se da en breve, podría empeorar. Lo admitió el propio director del Instituto Nacional del Cáncer. Este hospital de referencia en el país presenta varias goteras, varios sectores que tienen estos daños estructurales y están representando un serio problema para este lugar donde vienen pacientes oncológicos. Explicó que están trabajando en un proyecto, pero que eso llevará su tiempo. Además, hay un recorte presupuestario, lo que limita todavía más dar una respuesta y una solución a este problema. Sí, son videos del día de ayer. Realmente con la intensa lluvia que cayó en poco tiempo, probablemente colmataron los desagües y hay que aceptar de que necesitamos un mantenimiento general del edificio,
de manera urgente. ¿En la cocina se tuvo un chorro de agua ahí? Sí, la verdad que es la primera vez que en la cocina ocurren estas cosas, pero probablemente sea por un estancamiento, digamos, del desagüe en los techos, ¿verdad? Estamos muy preocupados por estas situaciones porque el tiempo es muy cambiante, ¿verdad? Llueve todos los días prácticamente, y estamos viendo a través de ayudas externas, ¿verdad? Para solucionar estos problemas puntuales, ¿verdad? Puntualmente en el quirófano y en la cocina. Está el director médico recorriendo. No, hay 4 salas. Hay 4 salas. Lo que pasa es que en esa sala empezó la gotera, ¿verdad? Y no puedes cambiar el paciente en medio de una operación. ¿De qué le estaban operando? Y la verdad que no sé, pero probablemente sea de lo que más tenemos acá, un cáncer de mama o un cáncer de cuello uterino, probablemente, ¿verdad? Que le hace falta un mantenimiento completo. Nunca se le hizo un mantenimiento en tiempo y forma, por eso es que ocurrieron todos esos problemas de filtraciones y demás. ¿Cómo se entiende? Techo, pared. Todo, techo, pared, piso. Se tiene que hacer una reparación general y eso está plasmado en nuestro llamado, una solicitud a servicio de reparación y mantenimiento de diferentes áreas del INCAM. O sea, en un día de lluvia, por ejemplo, es donde ustedes notan ya la urgencia de esas reparaciones. Sí, desde hace mucho y por eso justamente se empezó este llamado y estamos en trámite. Se está volviendo un llamado ad referéndum a reprogramación presupuestaria. Comenzar los trabajos es muy difícil, es futurología, ¿verdad? Pero lleva mucho tiempo. Estamos avanzados, está en el proceso de PAC, se iniciaría el llamado una vez que tengamos todas las reglamentaciones. ¿Y después llevaría un par de meses? Sí, llevaría un par de meses la ejecución del llamado, la adjudicación, o sea, tiene su proceso. Uno de los videos muestra un pasillo en zona de radioterapia. Mientras tanto, esta imagen es todavía más fuerte, pues en plena sala de cirugías también se registraban goteras. Y además, en la cocina del INCAN no solamente se registraron goteras, sino chorros y chorros de agua que se dan aparentemente con cada lluvia. Está en marcha el llamado a licitación para las reparaciones aquí en el Instituto Nacional del Cáncer y nos explicaron que en su momento deberán coordinar el trabajo por zonas dentro de este hospital de referencia, pues no se puede dejar de atender a los pacientes que llegan desde diferentes puntos del país. Imágenes en vivo que estamos compartiendo desde el Puente de la Amistad. Hace poco tiempo decía la gente del CENEPA que cuando un equipo de fumigación pasa por los barrios, como que los vecinos se relajan afirmando que efectivamente van a terminar los mosquitos. ¿Dónde actúan las cuadrillas de fumigación de CENEPA? En donde existe mayor preocupación y un panorama bastante feo. Bastante preocupante, decían las autoridades. Y esto quiere decir que en los barrios en donde se hacen estas fumigaciones principalmente tenemos casos confirmados de dengue. O sea que los vecinos, en lugar de relajarse, deben tomar las medidas y extremar precisamente los cuidados para eliminar estos criaderos. Y es que está generando mucha preocupación el aumento de las notificaciones con respecto a casos de dengue. Recordemos que teníamos una treintena de casos confirmados solamente esta semana y esto podría ir en aumento. Últimas semanas tenemos un nivel por encima del corte de 200 notificaciones por semana, que es el que solemos utilizar para hablar del inicio de la epidemia. Ha habido una suerte de estacionamiento, pero seguimos en números importantes, alrededor de 500 notificaciones semanales. Esto establece la importancia de seguir trabajando en la lucha contra el dengue, de no descuidarnos. Aquí quisiera hacer
una pequeña recordación que es muy importante en el ámbito de, veamos hasta donde se ve, aquí tenemos el mosquito adulto y en esta suerte de pecera aquí que vemos en este criadero de agua, vemos la secuencia de los huevos, las larvas, la pupa y finalmente el adulto. Este proceso dura aproximadamente 7 días. Cuando aquí estamos viendo a un cenefero, al fumigador, el fumigador elimina al mosquito adulto, pero no elimina todo este criadero y todo el ciclo vital del mosquito, lo cual es fundamental porque si no, en 7 días volvemos a tener mosquito adulto. Esto refleja la importancia de por qué priorizamos la acción sobre la eliminación de los criaderos, de la forma más efectiva de hacerlo. Esto decía el ministro Mazzoleni con respecto a la situación del dengue en este momento. También en su informe semanal acerca del COVID-19 dio 2 departamentos donde se genera también mucha preocupación. Alto Paraná, que vive su segunda ola en este momento, y también Itapúa, que prácticamente triplicó sus casos con respecto al mes de diciembre. Así está la situación en estos 2 departamentos bastante sensibles y ya muy golpeados a nivel económico por el tema de la pandemia. Pero también hizo alusión a cómo están las negociaciones. Si bien no están firmados todavía los contratos con las proveedoras, se espera que para el mes de febrero, no se dio fecha, finalmente lleguen estas dosis y se arranque finalmente con esa esperada vacunación del sector de los médicos. Igualmente, el escenario mundial se vive con mucha tensión debido a esta falta de suministro a tiempo de las dosis. Por el mecanismo COVAX son casi 4.300.000 dosis. Por fuera del mecanismo COVAX serían unas 3 millones de dosis. La idea es que estas en lo que va del año. Ahora, hay que tener muy en cuenta la situación que está viviendo el mundo. Creo que hay recortes periodísticos prácticamente de todas las zonas del mundo, la tensión que existe entre regiones como la Unión Europea, las compañías farmacéuticas, algunos países en particular con las compañías farmacéuticas, la enorme demanda que existe, la producción que no está al ritmo de la demanda, algo que desde un principio se sabía que iba a ser un gran desafío. El acuerdo que desde un principio establece también que los suministros van a ser de manera muy gradual. Yo creo que el primer semestre del año va a ser particularmente complicado, que eso va a mejorar en el segundo semestre. La expectativa es que este número de vacunas lleguen en este año, pero eso depende de muchos factores externos y entonces vamos a ver cómo va evolucionando la situación a nivel mundial. En uno de los casos tenemos una firma y aguardamos la respuesta de la contraparte, en el otro estamos aguardando el contrato. Con ello no se tiene un cronograma de llegada de las vacunas. Hay un cronograma tentativo, ¿verdad? Pero del cual no queremos dar muchos detalles hasta que tengamos luz verde de las compañías propiamente. Bueno, volvemos a hablar de Ciudad del Este precisamente aquí con el Puente de la Amistad de fondo para contarles que la Fiscalía en este momento busca a 443 viajeros que ingresaron a nuestro territorio, que volvieron de Brasil después de sus vacaciones y no presentaron el test negativo o positivo de COVID-19 y con esto actuaron de forma prepotente, incluso en algunos casos estuvieron maltratando a los funcionarios que estaban haciendo el control correspondiente en migraciones. Atención porque este fin de semana inicia oficialmente el sumario para estas personas y con este sumario que va a ser emitido por el Ministerio de Salud se va a proceder a multar con ese monto de hasta más de 8 millones de guaraníes en caso de que no se presente algún tipo de prueba. Decía la fiscal Teresa Sosa, hasta este fin de semana, antes de que se inicie el sumario correspondiente, los viajeros tienen oportunidad de hacerse la prueba y presentarla ante el Ministerio de Salud. Son pasibles de un procedimiento administrativo. Es un sumario que realiza el Ministerio de Salud y la multa correspondiente, la aplicación de la multa que va hasta 8 millones de guaraníes. ¿De qué depende la variación de la multa, fiscal? Y del criterio del juzgado. Ellos, vamos a decir que generalmente que se establece entre un mínimo y un máximo, ¿verdad? Un promedio, ¿verdad? Pero que puede ir hasta 8 millones en casos que el juez del sumario considere que es grave esa conducta.
También pedimos la colaboración de la Dirección General de Migraciones para el caso de los residentes extranjeros, y también estamos trabajando con el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con el comisario Jiménez, quienes nos están ya preparando, y para este fin de semana todos están trabajando, así que para el lunes ya vamos a tener los domicilios exactos de estas 434 personas. De manera que yo le insto a estos ciudadanos que recurran al Ministerio de Salud o a centros privados y que se realicen el test de COVID antes de que sean molestados y reciban esas citaciones que probablemente van a ser No se preocupe. van a ser diligenciadas por la Policía Nacional, y que lo podrían hacer tanto en los domicilios como en el trabajo de estas personas. Entonces, que se hagan el test, y estos centros, ya sea privados o públicos, remiten por correo electrónico al Ministerio de Salud, específicamente al Laboratorio Central, y entonces así se tome nota de que cumplieron con el decreto, con la ley. Bueno, vamos a establecer esta comunicación. Agradecemos su tiempo al doctor Carlos Pallarolas desde la capital del Este, preocupado por lo que ocurrió, y realmente una tragedia que enluta a toda una familia muy conocida en Hernandarias, la familia Ramírez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Un placer saludarte a vos, y sí, con una triste y muy pesada noticia cuando se trata del fallecimiento de tantas personas en una familia, ¿verdad? Y que enluta a una familia, y por qué no decir a una comunidad, ¿verdad? Cuando ocurren estas cosas. Doctor, tengo entendido, usted que maneja mejor datos de salud pública, creo que es el primer caso en el que 4 integrantes de una misma familia mueren víctimas de COVID. Así mismo, por lo menos que yo sepa también, Carlos, ese es el dato que manejamos. Hemos tenido muchas veces varias familias, integrantes de las familias internados, muchas veces en pareja, esposa, y algunas veces hijos inclusive, pero lastimosamente en este caso es muy terrible tener que lamentar el fallecimiento de una 4ª persona de la familia, ¿verdad? Veíamos en aquel entonces en Italia o España cuando había un relato justamente de una persona que daba un relato de que ocurrió en algún momento también, y hoy tenemos que lamentar esto también, Carlos. La verdad que es muy penoso y triste esto, es bastante pesado para la situación. ¿Hay algo en particular que se pueda explicar médicamente para entender qué pasó con esta familia? La condición genética, enfermedades de base, el virus que le tomó. Y generalmente son una sumatoria de factores que influyen en el desencadenamiento del cuadro, Carlos. Y bueno, muchas veces el fenotipo de una persona es lo que determina un poco qué es lo que puede ocurrir con los pacientes, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, como siempre decimos, nunca sabemos a quién le puede tomar bien, a quién mal, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, probablemente haya alguna carga genética que pudo haber desencadenado este episodio tan lamentable, Carlos. Y va a quedar siempre en el tintero, y ir evaluando las situaciones, y por ello siempre insistimos que todos se cuiden en la familia, que es algo muy importante, Carlos. Doctor, recién hablábamos de la gente que venía de sus viajes a Brasil y que no presentaba este tema del test positivo o negativo, y de los 443 que están en infracción, la mayoría son de Ciudad del Este. ¿Qué le dice como médico usted al pueblo de Alto Paraná? Y como médico tenemos que recordarle que tratemos de ser todos conscientes por esta situación, de que estamos en una situación límite, que estamos en una situación delicada, y en la cual todos tenemos que tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Y si de repente hay personas que siguen creyendo que esto es un juego y que no es gran cosa y que pasa así nomás, lo que hoy nos acontece lastimosamente es algo que tiene que llamarnos la atención,
y decirle a la gente que tenemos que cuidarnos, que volver de un viaje y esperar unos días para hacerse el hisopado, e inclusive después de tomarse el hisopado esperar algunos días para ver si no aparecen los síntomas, porque de repente llegando y tomando el hisopado también pueden aparecer más tarde, en forma más tardía los síntomas, y puede estar siendo una persona también asintomática. Entonces está también dentro de eso esta situación, ¿verdad? Entonces cuando uno llega, vuelve de su viaje, lo importante es guardarse por cierto tiempo hasta que no aparezcan definitivamente los síntomas, y esos son 5 a 7 días. Aún teniendo un hisopado negativo, tendríamos que ser conscientes de eso, porque al volver uno no sabe con quién estuvo en contacto en los últimos días antes de retornar, y puede ser que a lo mejor justo en el último día estuve en contacto con alguna persona y no me llamó la atención, pero estaba también ella asintomática, y esa persona no me va a avisar porque yo ni le conozco tal vez, y sin querer a lo mejor tuvo un contacto cercano por ahí en algún lugar, en algún lugar donde comimos o algo por el estilo. Y entonces por ello la importancia de tomar esa cuarentena consciente en cierto sentido. Ahora, doctor, el ministro Mazzoleni confirmaba hoy que el Alto Paraná y por sobre todo Ciudad del Este se encuentra en una segunda ola de COVID. ¿Cómo les encuentra a ustedes esta segunda ola en cuanto a ocupación de camas? Tengo entendido que los números son bastante altos también. Sí, lastimosamente nuestra ocupación de camas en UTI es bastante alta. Estamos entre 95 y 99% de ocupación prácticamente. En estas últimas horas hemos tenido algunos pacientes que fueron destetados, que están en plan de alta de la terapia, pero siempre es un inconveniente porque no es muy rápido el paso de un paciente, porque queda todavía unas horas o 1 o 2 días después algunas veces, porque de repente, por más de que se le extube, como le llamamos cuando le sacamos el tubo al paciente, tiene que quedar en observación. No es que le sacamos el tubo y ya va ese paciente rápidamente a la sala común, sino que tiene que quedar en observación porque de repente puede todavía volver a complicarse. Hemos tenido pacientes que al extubarse y horas después tuvieron que ser reintubados. Entonces, por eso no es que es muy rápido el paso de un paciente a sala común. Y la alta ocupación hace que en este momento también sea una preocupación, por supuesto, porque no es muy sencillo, como te vuelvo a repetir, un paciente estando en terapia. Las estancias son prolongadas, son como mínimo entre 7 a 10 días, y durante ese tiempo hay personas que siguen requiriendo también, y a diario estamos requiriendo. Se está viendo la posibilidad de aumentar a 8 camas más en el hospital integrado, pero eso lleva también consigo la contratación de personal calificado, de enfermería calificada y todas esas cosas. Entonces no es muy sencillo aumentar nomás las camas si no tenemos también profesionales que puedan cubrir esos espacios. Hoy viernes, doctor, ¿hay casos allí en la capital del Este con estos hospitales COVID que están ustedes rechazando terapia, me refiero, y derivando a otros centros del país? En este momento que yo sepa, en el día de hoy, tengo entendido que están ocupadas al máximo nuestras camas y están con pacientes delicados en espera, que si es que no hay respuesta se verá con CM y compañía para hacer su traslado, ¿verdad? Pero debemos recordar también que un traslado de 300 kilómetros, Carlos, es siempre riesgoso para el paciente porque generalmente son pacientes en estado delicado, no es muy sencillo el traslado. Y entonces por ello es que tenemos que seguir insistiendo en los cuidados, de tal manera que la gente pueda entender y comprender la situación, y cuanto antes esta segunda ola pueda entrar en su fase de descenso sin que continúe en aumento, ¿verdad? Y es el objetivo que en este momento nos trazamos, de que rápidamente vayamos al descenso de la curva. Durante este tiempo vamos a tener días pesados, Carlos, eso es seguro, porque también estamos con el inconveniente de que hay medicamentos que están en falta, y no solamente a nivel ya hospitales públicos, sino estamos escuchando que en hospitales privados e inclusive en farmacias ya no hay sedantes y compañía para los pacientes que están requiriendo las terapias. Y esto es algo que también preocupa y en demasía, Carlos. Doctor, muy amable por su tiempo, como siempre, esta deferencia para el SNT. Un abrazo desde Asunción. Igual para ustedes, un buen fin de semana, y ojalá que tengamos ya en breve noticias mejores y más tranquilas
como tuvimos meses atrás que hemos descendido nuestra curva y que ojalá esto vuelva a repetirse rápidamente también y tengan un buen fin de semana, que Dios nos bendiga a todos y nos acompañe. Hasta luego, doctor Carlos Pallarolas, neumólogo del hospital de referencia contra el COVID allí en la capital del Alto Paraná. Mientras tanto, a seguir esperando la llegada de las benditas vacunas. Dijeron para mediados de febrero, pero hasta ahora no hay nombres. Se habla de una que podría ser la rusa, pero tampoco la otra. La confidencialidad es al extremo. Y el vecino Bolivia comenzó hoy a vacunar a su gente. Anoche llegó el cargamento a la capital. Pero ¿cómo es que vaticinas que a mediados de febrero van a llegar las vacunas cuando ni siquiera firmaste todavía el contrato con tus posibles proveedores? Y fácilmente entre 10 a 15 días es el tiempo que se requiere para embarcar y que venga hasta Paraguay. Bueno, hoy esperábamos el anuncio por parte del ministro esta mañana, media mañana, pero finalmente todavía se mantiene con mucho sigilo. Como se dice en el fútbol, seguimos pateando la pelota para adelante. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, a 10 días del asesinato del piloto, crimen ocurrido en Mariano Roque Alonso, frente a la casa de sus suegros, aparecen estas imágenes que pertenecen al circuito cerrado de la casa, que forma parte de la evidencia visual
que investiga la policía y la fiscalía para tratar de esclarecer este hecho que hasta ahora apunta a un caso de sicariato. No aporta mucho la imagen con relación al autor material del crimen, pero sí confirma lo que en principio la familia de la víctima, en este caso Richard Leonardo Sosa Espinosa, insiste: la pasividad, tranquilidad e incluso la falta de acción por parte de la familia de la esposa de la víctima en pedir auxilio, en asistir a la víctima, porque se nota como el señor a empellones mete a la hija a la casa una vez que haya ocurrido el crimen y después de un buen rato recién vuelven a salir. Esto ocurría, como lo dijo Carlos, el 19 de enero pasado, 21:30 horas aproximadamente. Y llamó la atención de la policía el hecho de que al escuchar los disparos, rápidamente fueron hasta el lugar. Encontraron rastros de sangre en el portón mismo, el cuerpo tendido en la mitad de la calle. Preguntaron al dueño de casa qué pasaba, pero nadie les abrió la puerta. Incluso la fiscalía tuvo que recurrir a una orden de allanamiento para ingresar. La fiscal Luciana Ramos encabezó aquel operativo. Y ustedes se habrán fijado en el video, se habla de un caso de sicariato. Pero el hombre, el presunto sicario, llegó caminando. Utilizó un revólver. Los sicarios se mueven en motocicleta o en autos. ¿Para qué? Para la huida rápida. Mayormente utilizan pistolas 9 milímetros, no revólver. El sicario no le persigue. El sicario llega a cierto metro, a cierta distancia, y dispara unos cuantos tiros para asegurar. Pero ustedes ven en el video que se produce un forcejeo entre atacante y atacado. Y el supuesto sicario lo persigue. Según los entendidos, eso no es propio, si es que vale el término de un sicario profesional. Claro, te decía porque hasta ahora por lo menos la investigación va a un hecho de crimen por encargo. Por encargo, sí. Exactamente. Se nota cierta particularidad. Fíjense cómo el hombre que ataca levanta ambos brazos y sujeta. No es un muy ducho en el manejo de armas. Hasta incluso parece de menor porte también, si vamos a jugar por una cuestión de un tanto tamaño. Temeroso, ¿verdad? Sí, en su acá movimiento. está esa imagen. Sí. Y cuando se colocan frente al vehículo, sobre todo, ahí se nota ese, bueno, particularmente veo también una diferencia hasta en contextura física y eso que mostrábamos. Más pequeño físicamente. Más pequeño parece, pareciera ser al menos. Y lo sigue como rematando. Hasta ahora apunta hacia un crimen por encargo. Exactamente, pero lo que sigue despertando la sospecha es que la mujer, la pareja, expareja, esposa, porque creo que todavía no estaban divorciados, sale, se percata, porque es el auto, reconoce, ve el cuerpo tendido. Se desespera. Entra en una crisis de pánico, ve lo que está pasando, pero el padre sale, intenta, en el primer intento no logra, en el segundo ya la agarra del brazo y la mete a la casa, cierra la puerta. A sabiendas que había un hombre ensangrentado allí enfrente. Y tampoco llamaron a la policía. ¿Cómo pudo, perdón Violeta, el sicario saber que el hombre a esa hora, ese día, en ese lugar, iba a ir a la casa de su esposa en un plan de reconquistarla? De reconciliación. De reconciliación. ¿Quién sabía? Lo siguió desde Luque hasta Mariano Roque Alonso. No se sabe si lo siguió o no, porque se ve que el sicario llega caminando. Y se produce un primer forcejeo y allí se realiza el disparo. A la altura del cuello le da alcance. Hay incluso un vehículo. Sí. Y lo que, reitero, lo que despierta mucho la sospecha, con esto no decimos absolutamente nada de ninguna responsabilidad, pero sí el hecho de no intentar auxiliar a la víctima, como el por qué el supuesto sicario no disparó directamente, sino que
forcejeó primeramente y después lo siguió. Fíjense, ahí. Realmente, muchas dudas, quizás visualmente aporte algo a la investigación. Pero bueno, hasta ahora no hay muchas respuestas, por lo menos la policía no ha dado muchas respuestas en cuanto a la investigación. Ahora, ¿qué elemento Quizás por una clave? cuestión de sigilo también. ¿Qué cuestión clave o qué elemento clave para la fiscalía también, verdad? Porque inicialmente nadie de la familia de la señora estaba siendo investigado propiamente, era sospechoso propiamente, pero ahora se podrían empezar a barajar otras hipótesis también. Claro, este video fue retirado de la misma casa, ¿verdad? De la esposa, ya esa misma noche, esa misma madrugada del allanamiento, y ahora se está dando difusión, ahora trascendió. Esto pasaba el 19 de enero pasado. Hace 10 días. Sí, señor. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar un poco ahora de la situación, una situación que hasta hoy, digamos, nadie se había planteado y tiene que ver con el aumento de fallecidos a consecuencia del COVID-19. ¿Y en qué sentido? Tiempo atrás nosotros veníamos hablando de que el lugar en donde se reciben los cuerpos, sobre todo de área Asunción en específico, ¿verdad?, de la capital, es el cementerio de la Recoleta, pero poco sabíamos de la manera en que se daba esta, digamos, se acomodaba esta situación. A partir de que en una visita al cementerio del sur nos relatan que ese sería el siguiente lugar que se va a utilizar como fosa común en el caso de que el cementerio de la Recoleta ya esté saturado. A partir de allí nos empezamos a preguntar varias cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que establece el Ministerio de Salud para esta situación? ¿Qué es lo que se piensa hacer en el caso de que los números por fallecimientos aumenten? Todas esas preguntas que vamos a ir compartiendo a partir de ahora las respuestas. Queremos escuchar primeramente al administrador del Cementerio del Sur, don Alberto Arrúa, quien amablemente nos comentaba cómo se están preparando para una eventual apertura de esta fosa común allí. ¿En qué sentido? Él nos va a decir: tenemos la capacitación para hacerlo, tenemos la voluntad de hacerlo porque los compañeros tienen esa gana de servir, podemos decir. Sin embargo, como paraguayo, uno nunca quiere llegar a esta situación en la que tenga que incluso cavar esa fosa, ese pozo para depositar allí a los fallecidos por este virus. Compartimos lo que decía. Esta es la zona autorizada para que cuando el cementerio de la Recoleta esté lleno, nosotros podamos inhumar a la gente que muere por COVID, ¿verdad? Ya nos vinieron la gente del ministerio a hacernos capacitación. Acaba de ir bajo tierra casi 80 cuerpos. Está previsto esto para en su momento, ¿verdad? ¿En qué consiste esta capacitación, don Alberto? Y la capacitación es cómo debe proceder el funcionario, el sepulturero, para tratar a la gente o los fallecidos por COVID, ¿verdad? Medidas de bioseguridad. Sí, todo eso, cuántos metros se tiene que cavar para cada cuerpo. ¿Cuántos metros más o menos? 2 nos piden, 1,5 a 2. Y esto se tiene que levantar todo el terreno, porque acá vemos mucho sector de piedra también. Y esto se tiene que nivelar, desmantelar la parte que está vacía, no los panteones. Toda esta parte que está Sería vacía. caminero más o menos. Sí, esto se va a desmantelar, todas estas butacas y eso van a desaparecer, ¿verdad? Y Recoleta cuenta con 130, 150 lugares, que todavía hay lugares en el cementerio de la Recoleta. Después ya viene acá. Pero no hay información de cuánto tiempo pasaría para que tengan que usar este espacio también. Y todo depende de la pandemia del virus, ¿verdad? De la conciencia ciudadana también. Así también, todo depende de eso, ¿verdad? ¿Cómo te impacta a vos como administrador esta situación, el tener que vivir un escenario como este eventualmente? Porque quieras o no, va a llegar ese momento en algún momento. Y cuando empezó todo esto, nosotros hablamos con los compañeros que están trabajando 24 horas, que son conscientes que alguna vez van a o pueden trabajar con la gente que fallece de COVID. Y en su momento nos preocupó un poco, pero prácticamente yo llamé a mis compañeros y son voluntarios, están haciéndose sus análisis diarios, cuidándose. ¿Les afecta en el ánimo? Y la verdad que sí, un poco. Y ojalá que no llegue, ojalá que termine esto, no solamente yo como funcionario del cementerio, como paraguayo mismo, ojalá que ya termine, ¿verdad?
Bueno, 2.693 fallecimientos confirmados hasta la fecha por COVID-19. Hay varias cuestiones en ese punto. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, que independientemente a que yo sea aportante o tenga un panteón en el cementerio del sur, en el cementerio del este, en este momento todos los cuerpos de los fallecidos por este virus son trasladados directamente a la Recoleta. Una vez que eso se sature, allí irían al cementerio del sur los demás. Y en el caso de que el cementerio del sur también se quede con la capacidad máxima permitida, que se estima es de 70 a 80 cuerpos, posteriormente se habilitaría o se pensaría en la posibilidad de habilitar el cementerio del este. Realmente que es un tema bastante sensible, es por eso que también hablamos con el director de necrópolis de la Municipalidad de Asunción, Germán Arévalo, y él explicaba un poco cómo es el procedimiento y también hablaba de una situación, ¿verdad? Hay muchas personas que ya están solicitando incluso el traslado posterior de los cuerpos de sus seres queridos. Esto, sin embargo, no es posible todavía, teniendo en cuenta que se tiene que respetar un cierto tiempo para evitar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de contagio. Entonces, todavía están esperando las indicaciones claras por parte del Ministerio de Salud en ese sentido. Compartimos lo que decía el director de necrópolis. Los columbarios del cementerio de la Recoleta se están llenando, entonces estamos viendo alternativas. Hicimos un estudio del suelo acá dentro del cementerio del sur y encontramos un lugar donde rescatamos aproximadamente 80 espacios para este tema de enterrar a los que mueren de COVID. Según el ministerio, tenemos 3 tipos, lo que es el tema de incineración, como le dije, que no tenemos horno crematorio, es bajo tierra, y tenemos el tema de bóvedas selladas. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Recoleta. Tenemos un columbario, que son bóvedas, y eso le sellamos con una pared de 30 y eso va revocado. Es general. No importa si no es contribuyente, el tema es que que esté en Asunción, ¿no? Y que venga y presente el documento por el motivo del cual falleció. Eso, la gente se sigue muriendo, nosotros tenemos que dar respuesta a la ciudadanía con el tema de las inhumaciones y muchas veces fabricamos los espacios también. Bueno, qué importante lo último que decía el director, ¿verdad? Porque evidentemente los decesos se siguen produciendo, ellos tienen que prácticamente inventar estos espacios. Al momento se estima que son cerca de 450 los fallecidos en Asunción, al menos en la capital de nuestro país, por esta enfermedad, pero tienen que tener en cuenta que no todos van a estos lugares, sino que también hay personas que pagan el servicio privado para la cremación. Bueno, estos son los datos con respecto a esto. Vamos a seguir profundizando con el correr de los días y también cuando sepamos cuál es el siguiente paso en ese sentido. Hacemos breve pausa, ya venimos con más información. Bueno, siempre los días viernes se caracteriza por el tránsito complicado, pesado. Eso nos reportan ahora desde la zona de acceso sur, donde está nuestro compañero Alexis Amarilla para comentarnos. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme para la querida audiencia. Sí, un infernal tránsito aquí sobre la avenida Acceso Sur, una de las arterias más utilizadas para dirigirse hacia el interior, saliendo aquí por la zona de San Antonio, Yaguarón, y bueno, un tráfico tremendo. Bueno, señora, tráfico tremendo en esta hora, ¿eh? Sí, tremendo. ¿Eso del trabajo, ya a su casa? Sí. ¿O algún viaje ahora mismo? Sí, ahora nos estamos yendo a Ñemby. Ah, bueno. Ahí está la señora junto con su familia, entre otros, aguantando el tránsito, ¿no? Es una problemática habitual sobre esta avenida, más aún un día viernes, que sabemos hay muchos viajes, especialmente al interior, hacia distintos puntos de nuestro país, así que hay que tomar mucha, pero mucha precaución, andar con cuidado, tener por sobre todo mucha paciencia, tener por supuesto todo lo relacionado a los documentos del vehículo en condiciones, por un lado, porque sabiendo esta nueva disposición, ¿no? Que van a realizar los controles en la zona de los peajes y demás también. A ver si podemos seguir hablando con los conductores. Amigo, tremendo el tránsito, ¿eh? ¿Cómo? Tremendo el tránsito. Sí. ¿Fin de semana habitualmente? Sí, complicado, muy complicado. ¿Dirigiéndose a su casa o a su trabajo? No, a la casa, ¿Este fin de semana por acá no va a dar un viaje? No, por la casa no hay que respetar la cuarentena todavía. Para seguir en modo COVID todavía, ¿no? Sí, modo COVID, está muy complicado.
acá el amigo también dándonos su versión, ¿no? Y ahora observen ustedes la cantidad de pasajeros ahora mismo en el ómnibus también, ¿no? Que retornan a su hogar. Ya terminó eso de quizás solamente utilizar el asiento, digamos, predispuesto para los pasajeros. Ahora ya muchos ya van parados también. Todo eso cambió, ¿no? En este contexto de la pandemia. Y bueno, esta es la imagen, Carlos, una fila pero tremenda, impresionante la cantidad de vehículos a estas horas sobre Acceso Sur, ¿no? Una situación complicada, especialmente para aquellos que se dirigen hacia un sector más lejano, ¿no? A todos los que van hacia Capiatá u otras zonas que tienen que tener mucha, pero mucha más paciencia. Y después circulan los videos de conductores de alguna manera despacienciados, la violencia también, y bueno, hay que un poco también a entender esa situación, ¿no? No se justifica nada con la violencia, pero también, ¿no? Todo lo que tiene que soportar el conductor a estas horas para llegar hasta su casa, Carlos. De hecho, ante una situación como esta, la gente habitualmente se impacienta, pero bueno, una dosis de tranquilidad es habitual los viernes a la tarde-noche. Recordar, gracias Alexis por este reporte, que bueno, la mayoría trabaja en Asunción, son ciudades dormitorios donde la gente tiene que volver a la noche, a la tarde-noche, y bueno, esto es lo que pasa. O aquellas personas que terminan la jornada tienen la posibilidad de viajar al interior, Ruta 1, y aprovechan Acceso Sur para hacerlo. Así está a estas horas. Si usted va a ir por esa zona, tome cuidado, tenga que prever el tiempo necesario para llegar a destino. Tenemos que hablar ahora del asalto a un local dedicado a la venta de insumos médicos. Un solitario delincuente ingresó hasta este lugar y con puñal en mano se llevó un par de electrónicos. De esta manera, un delincuente con arma blanca en mano ingresó a un local de venta de equipos de rehabilitación ubicado en el barrio Jara de Asunción. El cómplice del asaltante esperó fuera del local a bordo de una motocicleta y al percatarse de la cámara de circuito cerrado, retrocede para evitar seguir siendo filmado. En la tienda en sí es la primera vez que entran a asaltarnos, pero anteriormente ya nos habían robado parte de la cartelería, luces LED, pero eso fue todo en el transcurrir de la noche, ¿verdad? Durante nuestro horario de trabajo es la primera vez. Yo creo que lo que más querían era alzarse con lo que tenían enfrente y salir raudamente, porque teníamos un poco de plata ahí en la caja que era la recaudación del día, pero no pudieron tocar eso, o no quisieron, o no sé por qué. Entró, no llegó a pedir dinero. No llegó a pedir dinero, directamente se alzó con las dos computadoras y también se alzó con los dos aparatos móviles. Él cuando llegó se veía apurado. Lo que sí, yo me puse mi tapaboca como porque pensé que era un cliente normal y abrió la puerta y me dice, hola señora, me dice yo, hola, ¿en qué le puedo ayudar? Y ahí ya saca su puñal. Automáticamente agarro mi celular, luego agarro mi computadora y luego procedo a agarrar los celulares y la computadora de mi compañero. ¿Él estaba también en ese momento? También estaba. Sí, justamente eso. Y nosotros nos quedamos en shock y luego salió y lo primero que hicimos instintivamente fue cerrar la puerta, con miedo a que vuelva o venga el otro. El hecho fue denunciado en la comisaría 20 de Asunción, desde donde buscan identificar a ambos protagonistas del asalto. Bueno, ¿se acuerdan de aquella pareja que protagonizó un evento de conatos de violencia frente a la terminal de ómnibus de Juan León Mallorquín el pasado miércoles? Bueno, nuevamente generaron un episodio similar, esta vez en el kilómetro 42 del distrito de Iguazú. En esta ocasión ya fueron detenidos por la policía. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que vas a decir? Está tranquilo, No te estoy mirando a vos. Decí otra cosa. Él es el que me agarró, mira un poco. ¿Cómo me agarró? Te gusté. ¿Estás loco? ¿Qué voy a hacer? Ande ya. Neta, buma, pio. Tranquilo, pio. Neta, buma, pio. ¿Por qué me iba a mentir? Por algo llamé, ¿verdad?
Si no, no lo haría. Mira lo que me hiciste. Cállate, infeliz. Tras la viralización de un video donde se observa a una mujer ser llevada a la fuerza por dos hombres en una camioneta, el pasado miércoles, frente a la terminal de ómnibus de Juan León Mallorquín, el Ministerio Público ordenó la detención de los involucrados, pero llamativamente, nuevamente los mismos protagonizaron otra pelea en la vía pública, esta vez en el distrito de Iguazú. En la ocasión, la joven Lorena Torres pidió auxilio al sistema 911, mencionando que fue golpeada por Jorge Bogarín, de 38 años. Los uniformados lograron identificar a la pareja y rápidamente comunicaron a sus pares de la comisaría 10ª de Juan León Mallorquín, donde se produjo la detención de ambos. Ayer a la noche nuevamente tuvimos un episodio justamente protagonizado por esta pareja. A las 23:30 horas aproximadamente se recibió llamada telefónica en el sistema de emergencia 911 aquí de Alto Paraná, en donde la persona llamadora se identificó con el nombre de Lorena Torres, pidiendo justamente auxilio por un hecho de violencia que ella estaba sufriendo en ese momento. Entonces el sistema 911 nos despachó la llamada a nosotros, ¿verdad? Ya que ellos más o menos ya ubicaban el caso. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con esta persona. Ella nos manifestó que se encontraba en un lugar donde ella no precisaba muy bien, ya que no conocía mucho el lugar. Entonces, por las características del lugar, entonces no pudimos dar cuenta que se trataba de la ciudad de Iguazú. Por tal motivo nosotros nos pusimos en contacto con los camaradas de la comisaría 9ª de la ciudad de Iguazú. Ellos acudieron al lugar y efectivamente le encontró a esta pareja en la vía pública, voló la camioneta en el cual ellos se encontraban desplazando luego en un nuevo episodio de problema de pareja. La Fiscalía investiga los hechos punibles de coacción grave y privación ilegítima de libertad. El hombre podría ser procesado por los hechos investigados. El agente fiscal que tiene la causa a su cargo habría librado justamente una orden de detención preventiva contra estas personas por los hechos que usted ya acaba de mencionar, ¿verdad? Y anoche, cuando se logró identificar a estas personas, nosotros volvimos a comunicarnos con la agente fiscal, entonces dimos cumplimiento a ese oficio y hoy en el transcurso de la mañana ellos ya fueron llevados a la fiscalía para su declaración, ¿verdad? ¿Por qué me iba a mentir? Por algo llamé, ¿verdad? Si no, no lo haría. Mira lo que me hiciste. Cállate. Vamos hasta el norte del país, a Pedro Juan Caballero, donde agentes antidrogas de la SENAT realizaron un allanamiento en un barrio en la capital del departamento de Lamambay, barrio Terraza 2. Lograron incautar 367 kilos de marihuana prensada. La droga se encontraba enterrada en el patio de la casa. El responsable de la droga fue identificado como Nelson Gómez, de 34 años. Por supuesto, el hombre fue detenido. Los agentes antidrogas y agentes del Ministerio Público llegaron al lugar con una orden de allanamiento para ingresar y verificaron la residencia. Decíamos, en el patio fue encontrado un pozo y, por supuesto, en su interior esta cantidad de droga, 367 kilos. En estos momentos están quitando la droga aquí de este pozo donde se encontraba guardado varios paquetes de marihuana aquí en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. En estos momentos se está desarrollando el procedimiento. Reiteramos, agentes de la regional número 1 de la SENAT está realizando este trabajo en estos momentos. Y pudimos encontrar en una de las habitaciones una cantidad considerable. Posteriormente, rebuscando por el patio, pudimos notar de que en un lugar parecía ser que
presumimos que se estaba cavando en cuestiones de minutos. Procedimos a realizar las excavaciones y encontramos más cantidad de marihuana prensada. En total se incautó una cantidad de 367 kilogramos y también procedimos a la aprehensión de un sujeto de sexo masculino identificado como Nelson Gómez, paraguayo, soltero de 34 años de edad. Él simplemente manifestó que él estaba como encargado de custodia de la droga en el lugar. ¿La vivienda le pertenece? Y la vivienda, según él, pertenece a otra persona, pero que él es el encargado de la vivienda. ¿Qué presumen los intervenientes? ¿Sería esta famosa marihuana marroquí que está últimamente también ofreciendo mucho? No, o sea que es marihuana así normal prensada, lo que nosotros encontramos aquí en este lugar. Y en el ámbito deportivo, contarles que el árbitro paraguayo de Olimpiadas Especiales, Hassan Sogaib, marcará presencia en otra final continental, esta vez en Brasil por la Copa Libertadores de América. Palmeiras y Santos se definirán quién ganará la Copa Libertadores de América este sábado desde las 17 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y como ya aconteció en la final de la Copa Sudamericana, la gran definición del torneo más importante a nivel de clubes en el continente contará con un invitado de lujo, el paraguayo Hassan Sogaib. Es atleta de Olimpiadas Especiales y será parte de la fiesta de vuelta por iniciativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hassan, de 34 años, cumplirá otra vez el papel de ayudante del equipo arbitral para el sorteo de las vallas primeramente y acompañará al cuarto juez a la hora de realizarse las modificaciones. Hassan tiene una larga trayectoria como atleta. Hace 20 años es parte activa en el fútbol, primero como futbolista y desde noviembre del año 2011 se desempeña como árbitro. Ya dirigió la Copa América de Olimpiadas Especiales Paraguay 2011, los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Los Ángeles 2015, la tercera Copa América de Fútbol Unificado de Olimpiadas Especiales Uruguay 2016 y actualmente forma parte del Consejo Regional de Atletas Líderes en Olimpiadas Especiales, espacio que ocupa desde el año 2017. Y vamos a hablar de política, del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, quien está completando las primeras 24 horas de prisión preventiva en la sede de la agrupación especializada. Desde tempranas horas de hoy recibió un sinnúmero de visitas, a pesar de estar en cuarentena preventiva, según las autoridades de la agrupación especializada. Aprovechó la oportunidad de Efraín Alegre para repostularse a la presidencia de su partido, el PLRA. Según el comisario Blas Vera, jefe de la agrupación especializada, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, debía cumplir su cuarentena preventiva en dicho centro sin recibir visitas por un lapso de 14 días antes de ser remitido a una penitenciaría. Pero esto fue letra muerta desde tempranas horas del viernes. Uno de los primeros que ingresó y estuvo con Alegre fue el expresidente de la República, Fernando Lugo, quien, según esta fotografía, no respetó el distanciamiento ni el uso de tapabocas. Si hoy pueden hacer esto con el presidente del partido de la oposición más grande, mañana puede ser Juan, Pedro, Ramón, puede ser un periodista, puede ser otro político. Y creo que la justicia es selectiva. Yo creo que este es un buen momento a la oposición paraguaya de unir fuerzas, de hacer una estrategia y sanear nuestro país en la medida que se pueda. ¿Usted considera que esto es una operación política, senador? Sin duda tiene un gran ingrediente político, es el presidente del partido de oposición más grande, nadie puede negar eso, ¿no? ¿Quién estaría entonces detrás de esto, senador? Y ahí hay que ver quiénes comenzaron esta causa. Mientras Efraín Alegre seguía recibiendo a otros políticos y allegados, el senador Enrique Salim Busarquis anunció que impulsará el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, porque considera que la investigación contra el presidente del PLRA es una persecución política. Inicialmente queremos anunciar el pedido del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, por el manejo selectivo de la justicia, especialmente la fiscalía. Puedo citar un caso, ¿no? El tema del Metrobús. Se pagó más de 40 millones de dólares, que es una gran estafa, y bueno, sigue durmiendo después de 2 años. El caso del presidente del partido, Efraín Alegre,
fueron bastante rápidos en resolver y hay casos sonados donde hay impunidad total, donde absolutamente no se movió nada y la Fiscalía General del Estado es el garrote en contra de los adversarios de turno, pero también es una herramienta de blanqueo y de impunidad para ciertos sectores, ¿verdad? Los diputados efrainistas de la bancada liberal también se reunieron y repudiaron el actuar de la justicia selectiva y politizada. Mencionaron que apoyarían el juicio político, pero se mostraron preocupados por la cantidad de votos que la oposición pueda conseguir en la Cámara Baja. Ese sí es un problema de la Cámara de Diputados, donde en realidad se inician también a veces el juicio político. Ustedes saben que el juicio político requiere la mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados, de los presentes significa eso. Y cuando estamos avanzando, habitualmente parece ser que existen los números, pero que después terminan en también frondosas negociaciones que después finalmente hace que el juicio político termine siendo más que jurídico, también un negociado a veces, ¿verdad? Claro que no debió imputarle a Efraín por un hecho que está comprobadísimo, que un candidato no puede ser administrador de campaña y él no es culpable, o sea, no se le debió imputar. La decisión de esta jueza es arbitraria, hay que señalarlo, esta jueza operó arbitrariamente y operó políticamente. Le digo lo siguiente, en junio fue la imputación de Efraín, le dio medida alternativa a la prisión que pide la Fiscalía, se analiza ahí con la jueza y después le impone una fianza personal de 150 millones que debía en 20 días hábiles poner Efraín, ya sea él o de tercero. Eso incumplió Efraín ya en septiembre. En septiembre la jueza debió dictar su prisión preventiva. Se usa la Fiscalía, se usa la justicia como garrote. Sacan la prisión preventiva porque creen que ahora Efraín tiene que ir preso un 28 de enero. Tras las rejas y mediante una carta dirigida al presidente del Tribunal Electoral Independiente, Carlos Viveros, Efraín anunció este viernes que se volverá a candidatar como presidente del Partido Liberal. Desde el lugar de mi reclusión, me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros del TEI, a los efectos de expresar por este medio la aceptación de mi candidatura a presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico para las elecciones internas de renovación de autoridades partidarias a llevarse a cabo en fecha 20 de junio del 2021, simultáneamente con las elecciones internas municipales de los partidos políticos. Sin otro particular, me despido muy atentamente y con un mensaje claro. A la mafia le enfrentamos, le resistimos y venceremos. Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Autónomo. La investigación a Efraín Alegre se basa en facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña electoral por la presidencia en el año 2018. Efraín está siendo procesado por producción de documentos no auténticos y producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Su defensa no descarta apelar la prisión preventiva. ...25,4 la temperatura a estas horas en Ciudad Capital, cielo nublado. ¿Qué nos dice meteorología de cómo se va a comportar el tiempo este fin de semana despidiendo el mes de enero? Para mañana, sábado, tiempo inestable, 24 la mínima, 32 la máxima. El domingo, el 31, tendremos también un tiempo inestable con una mínima de 23 y una máxima, de acuerdo a lo que dice meteorología, de 28 grados. Mínima el lunes 22, tiempo inestable y una máxima que estaría por los 29 grados. Y por supuesto, como todos los viernes, tenemos que hablar de SNT al Natural. Conoceremos una fantástica infraestructura dedicada al turismo de naturaleza, pesca deportiva y, por supuesto, lugar de esparcimiento. Nos referimos a la Casa de Santi. ¿Saben dónde esto se encuentra? En San Pedro. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca.
Fapasisa para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. Recorrer el territorio patrio, hacerles conocer nuestra rica naturaleza y los diferentes destinos turísticos de nuestro país es consigna firme de SNT al Natural. En este nuevo capítulo conoceremos en el departamento de San Pedro, a orillas del río Paraguay, en la zona de Puerto Vapomo, una fantástica infraestructura dedicada al turismo de naturaleza, pesca deportiva y lugar de esparcimiento. Nos referimos a la Casa de Santi. Un increíble paraje en donde naturaleza y agua se conjugan en un paisaje que hoy se encuentra abierto a turistas paraguayos y extranjeros. Invitados por su propietario, el señor Lisandro Doria, y desde uno de los hangares del aeropuerto Silvio Pettirossi, nos disponemos a llegar por aire en una avioneta Cessna 172, pilotado por el mismo propietario. Y en un pintoresco vuelo, atravesando las orillas del río Paraguay, en el cual podemos ver toda la rica naturaleza que aún se conserva en nuestro país. Tras una hora de vuelo, aterrizamos en la pista de la Casa de Santi y observamos los hermosos estares y dormitorios de estilo rústico, lo que le da el condimento especial para este tipo de turismo. Sin perder tiempo, el primer día ya nos disponemos a embarcar acompañados del doctor Carlos César Areco Silva, quien nos serviría como guía de pesca deportiva, ya que se trata de un avezado pescador, conocedor de todos los pozones, correderas y pedregales, que son los lugares en que se mueven los cardúmenes de peces. Encarnando nuestros aparejos con morena chica cola larga y lombrices, buscamos nuestras primeras piezas e inmediatamente fuimos consiguiendo nuestros primeros resultados en pesca variada. Y pronto logramos capturas de varias especies como bagres chalecos, bagres blancos, muchos picos de pato y algunos ejemplares de mandové o 3 puntos. Un fuerte sol calentaba la temperatura de las aguas cercano al mediodía e inmediatamente preparamos nuestros equipos con carnada artificial para buscar algún dorado o surubí en el Pedregal de Pedernal, excelente pesquero de grandes trofeos. Una tenaz lucha por espacio de 35 minutos nos daba la emoción de poder acercar a nuestra embarcación a un gran trofeo, y tras el gran combate entre pez y pescador, logramos izar a nuestra pequeña barca este enorme surubí que pesó más de 40 kilos. Al día siguiente, recorrimos senderos en un gran monte típico de la región oriental y que es una reserva de fauna y flora de esta infraestructura turística. Grandes muelles sirven de base para pescadores y diversos sitios a orillas del río son lugares ideales para camping. En el Cerro Paiva, al norte del departamento de Concepción,
Una de nuestras cámaras trampa va activándose y en un estratégico lugar en donde la fauna toda marca su territorio. Podemos observar primero a ejemplares de cureí o taitetú que se fregan delimitando su territorio. También ejemplares de cuatí y un venado colorado o guasupuitá. Activa además nuestra cámara automática. Es fundamental el apoyo del gobierno a quienes apuestan a la inversión de infraestructuras turísticas. El turismo es una excelente herramienta para la distribución de la riqueza en las comunidades rurales y una eficaz forma de conservación de la naturaleza de una manera sostenible en el tiempo. Con este hermoso atardecer y con el escenario natural del majestuoso río Paraguay en las costas de Puerto Uvapovó, nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo capítulo de SNT al Natural, no sin antes decirles que aún hay más por descubrir en Paraguay.